Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a iniciar. Les voy a poner la presentación que hemos estado viendo. Ahí está. Bien, vamos a continuar. Como nos habíamos quedado, dice en este párrafo, texto de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, este es uno de los textos que leímos, el último me parece, y a partir de ahí vamos a reflexionar en lo que sigue, tratando quizás de dar una conclusión. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver, creo que aquí no es ahí donde nos habíamos quedado. Génesis 6:5. Sí, así es, nos quedamos ahí en Génesis 6:5. Gracias, mi hermana. Bueno, habíamos dicho de estos dos textos que habíamos visto cómo nuestro Dios realmente sí nos conoce. Creo que lo que vimos al respecto era que realmente nuestro Dios no necesita probarnos porque puesto que Él nos hizo, conoce y sabe perfectamente si le amamos o no le amamos. Pero en realidad para nosotros sí es un problema definirnos. Entonces realmente las pruebas que vienen pues son para nosotros. Sí, estamos viendo sobre la intención. Y la intención pues decíamos que es el deseo, realmente el deseo del hombre, lo que al final de cuentas siempre está aspirando, es lo que quiere, hacia donde dirige toda su potencial, hacia donde va su fe, en pocas palabras. Y bueno, este deseo, esa intención que tenemos, pues hemos visto que muchas veces está desviada hacia la maldad. Por eso decía aquí el texto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces somos de una naturaleza diferente a nuestro Dios. ¿Sí? Somos completamente diferentes. Y dice en el segundo texto que leímos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora bien, esa es nuestra realidad. Pero miren, en realidad nosotros conceptualizamos el mal a veces de una manera, tal vez en una realidad que no corresponde a una verdad suprema. En el siguiente, vamos a ponerlo de esta manera. Todo lo que la verdad es del reino de nuestro Dios, que es la vida verdadera. Hoy nosotros estamos viviendo, pues llámese una prueba, llámese un camino, un plan, no sé qué término podamos darle en esta vida que va a terminar invariablemente. Sabemos que no somos permanentes, que hay una temporalidad en esta vida y que es lo que marca la diferencia entre la tierra y entre nosotros y Dios y su reino. Porque Dios y su reino son eternos, son perpetuos, no hay ni principio ni fin, no existe el tiempo. Para nosotros es muy importante. Y en función del tiempo, bueno, ese es lo que nosotros nos marca nuestra vida. Y sobre todo que queremos apurar el tiempo, es decir, nosotros queremos vivir eternamente en la tierra y buscamos y luchamos por ello. Y eso está mal. Vamos a considerar que eso es el mal y eso es lo que nos genera a que nos alejemos, nos divorciemos de nuestro Dios. Por eso Él dice, yo no voy a contender con el hombre, es decir,
nuestro Dios ciertamente podría hacernos que creamos y que entendamos su reino. Pero para eso necesitamos estar allá. Aquí no nos va a servir. Por lo tanto, es inútil que haya una contienda entre Dios y nosotros por tratar de demostrarle que sí lo amamos o que no lo amamos. A final de cuentas eso no importa porque todo esto va a terminar. Lo importante de todo esto es que nosotros entendamos precisamente que no somos de este mundo, que somos extranjeros aquí y que estamos destinados a ese mundo, como decía el himno, allá eterna primavera, allá vamos a estar por eso y vamos a estar porque mucho nos ama Dios realmente. Así pues, entonces, ese deseo del hombre que podemos ver aquí como que es continuo mal, porque está pensando en comida, está pensando en estar cómodo, en vestirse, en muchas cosas que sirven para sustentar la vida y que no podemos dejarlas de hacer. Y eso es lo que nos consume el tiempo, nos consume el esfuerzo y pues a final de cuentas el reino de Dios no es comida ni bebida, así que es inútil para ese propósito. Entonces por eso hay ese divorcio, hay ese problema que pues yo recuerdo también en el estudio de nuestro hermano Ricardo que él lo ponía en dos aspectos en cuanto a doblegarse ante Dios, la rebeldía, y pues la rebeldía no es otra cosa más que nosotros tratamos de sobrevivir en este mundo a como dé lugar, y eso nos lleva a veces a perder el rumbo de lo que deberíamos de ser nuestra intención de llegar al reino de Dios. Ahora, esa intención que son los deseos, veíamos ahí que, que están regidos por algo en el interior del hombre que vimos como concupiscencia. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle a alguien, a ver, vamos a ver, mi hermana Raquel, ¿qué entiendes por concupiscencia? Lo mencionó en el estudio pasado. Sí, pues por eso te pregunto. Lo acabo de escuchar hace ratito. Pero, a ver, dime tu idea. A mí me interesa ver qué es lo que tú opinas, no lo que te dije o lo que hayas escuchado, sino lo que tú pienses. Pues eso, ¿no? Mi manera de hacer las cosas, de pensarlas, no sé. Ajá, sí. Mi visión, no A sé. ver, hay una mano levantada. Adelante. Adelante, Gaby. Hola. Pues yo Jehová te entiendo bendiga. como concupiscencia, como nuestros deseos carnales, Ajá, sí, de correcto. dejarnos llevar por esos deseos. Sí, bien, bien. A ver, mi hermana Mercedes. Pues sí, muy coincidentemente con eso, ¿no? Son los deseos vehementes que tiene el hombre, ¿no? En su Ujú, carne. Habla así la definición que nos pusiste, pues aquellos, los deseos sexuales, ¿verdad? Todos los ujú, deseos que se pueden tener, ¿no? En la carne, ¿no? sí. Bien, gracias. A ver, mi hermano Ricardo o Polita. Examen, ya, Jehová sea con ustedes. Jehová te bendiga. Pues yo también coincido con ellas, deseos carnales, pasiones, pero yo recuerdo que mencionaste que a veces esos deseos pueden ser buenos, Ujú, sí, no necesariamente tienen que ser algo que sea malo, así porque es. podemos desear algo, inclusive la vida, Claro. deseos, desearla, pero ahí no estaba yo
muy en misma sintonía con Ajá. lo que tú nos dijiste, porque hay un pasaje que dice, no recuerdo dónde está, Ujú, sí, pero sí lo he leído, donde dice que de dónde vienen las sí. Es enfermedades, de Santiago. dice de las concupiscencias que guerrean dentro, pasiones que guerrean dentro de nosotros. Sí, así es. Entonces aquí lo está caracterizando como pasiones que son pues deshonestas Ajá. o fuera de la apreciación de Dios como buena. Sí. Bien, Entonces ahí hay una, pues para mí como controversia con lo que dijiste. bien, Sí, bien, gracias. porque también te entendí a ti. Así Y es, deseo bueno, esto así es. Bien, gracias. Sí, miren, efectivamente, la concupiscencia en general es igual que la fe, porque más o menos todo está concatenado. Nuestra intención es la fe. La intención, acuérdense que dijimos que era la fuerza de la fe, ¿sí? Pero también la concupiscencia es la esencia de la intención. Se oye un ruido. Sí, sí, apagas tu micrófono, Polita, por favor. Gracias. Sí, decía entonces que todo está concatenado. La intención es la fuerza de la fe, que es lo que nos mueve a hacer las cosas. Pero la esencia de la intención es la concupiscencia. Lo que sucede que realmente la concupiscencia es el deseo, como alguien dijo, muy vehemente, que realmente deseamos algo con mucha fuerza, con toda nuestra fe, valga esa expresión. Esa es la concupiscencia, pero en sí no tiene género, es decir, la concupiscencia le vamos a dar nosotros la categoría de buena o mala dependiendo de cuál sea nuestra intención en general. Sin embargo, siempre y dado en el sentido teológico, sí se le ha dado esa connotación de apetencia de los placeres de los sentidos y de los bienes terrenales. Pero miren, vamos a hacer una pequeña reflexión. Díganme ustedes si querer vivir es malo, es pecaminoso. ¿Es pecado querer vivir? No. Entonces, el deseo de vivir es concupiscencia. Estaríamos pecando, ¿no? Alimentarnos, estar bien, esos son deseos de la carne, ¿o no? ¿Sí? O sea, todo esto que nos lleva a sobrevivir, en realidad vamos a ver si es bueno o malo, para que nosotros le demos la connotación real. Es decir, dentro de nosotros, no muchas veces lo que tal vez nos digan, sino lo que veamos, tratando de aclarar el concepto y de una manera muy general. Sí, adelante, Ricardo Guerrero, que tiene la mano levantada. Pero según el diccionario nos lleva a que son, por más bien los teólogos, a que es un pecado, así un pecado. Ajá. Siempre se refieren a la concupiscencia, o sea, son los sexuales, pasiones más bien, o deseos desenfrenados. Ajá. No entran, porque hay deseos que son buenos, pero no en la concupiscencia son deseos de Dios. Sí. Es lo que yo veo y es lo que yo también entiendo así. Sí, miren, vamos a ver vuelvo a ver, gracias. Vuelvo a repetir, de manera general, la concupiscencia es un deseo vehemente. Por naturaleza nuestra, no, esa vehemencia, esos deseos es asegurar nuestra supervivencia en primer lugar. ¿Sí? Y decía nuestro Dios aquí en el texto, que lo deben de estar viendo, que no va a contender con el hombre.
porque es carne. Y como carne, a nosotros nos preocupa sobrevivir. O no les preocupa a mis hermanos que van a comer mañana. ¿Sí? Entonces dice que Jehová ve que esa es la preocupación del hombre. Y que eso es lo que siempre en eso estamos ocupados generalmente. Y eso es el mal. ¿El mal por qué? Porque si nosotros no nos salimos de ese estado, no dejamos de preocuparnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, entonces es posible que nos olvidemos de ir hacia el reino de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado final? La muerte. Y es bien claro, y ese es el verdadero mal. Ese es el mal dentro de nosotros. Ahora, esto es de una manera lógica, simple y sencilla. Y repito, si nos vamos a las definiciones teológicas o académicas, pues tal vez encontremos ahí precisamente hay una discusión porque en varios fuentes encontraríamos precisamente que la concupiscencia como tal no es un pecado, pero inclina al pecado y al desorden, sobre todo cuando se convierte en un hábito que orienta la intención del hombre. ¿Y qué es ese deseo? Bueno, porque desear en general no es malo en sí mismo, porque gracias al deseo aspiramos a conocer, a poseer o a disfrutar los bienes que Dios nos ha prodigado. Agrandar el deseo es aumentar nuestra capacidad de recepción, pero si este deseo demasiado vehemente, impetuoso e irreflexible y nos hace que perdamos la razón, es decir, que vayamos en contra de lo razonable, entonces el deseo se vuelve peligroso. Y en este caso es cuando vamos a ver que se aplica dentro del vocabulario cristiano lo que se denomina concupiscencia, como lo encontraríamos la connotación en algunos textos bíblicos, que son del Nuevo Testamento, en realidad, porque este concepto no se aplicaba antes de Jesucristo, antes de los apóstoles. Entonces, pues lo mencionan como el deseo de los bienes terrenales o el apetito de los placeres deshonestos. Y eso lo vamos a ver, pues, que en términos generales, a final de cuentas, nosotros necesitamos ese deseo vehemente, pero necesitamos direccionarlos, como les decía desde el principio de esta serie de estudios, cuando empezamos a ver el tema de la fe. La fe la tenemos la capacidad de creer, todos, así nacimos, pero hay dos elementos muy importantes dentro de la fe, hacia dónde la dirigimos y con qué fuerza. Y ya vimos la fuerza y la dirección, que eso es lo que hace si vamos por buen camino o vamos por mal camino. En este punto también podemos decir que de alguna manera es exactamente eso. Miren, nos quedamos con esta gráfica la vez pasada y les decía que vamos a partir de aquí y bueno, dice aquí, cuando venimos a nuestras reuniones, es decir, hoy que estamos aquí congregados, que estamos reunidos, lo estamos haciendo con un objetivo, si es que lo tenemos, pero se da el caso que haya quizás alguien que no tenga ningún objetivo, que lo hace pues porque hoy es día de estudio, por alguna circunstancia, porque acompañó a alguien, porque le tocó estar con alguien. El caso era que cuando nos reuníamos en los salones, pues tal vez alguien llevaba a su mamá o etcétera, y le tocaba estar ahí, pero no tenía un objetivo en específico. Ahora bien, en el primero de los casos, cuando nosotros realmente tenemos una meta, un objetivo, una intención, es importante, esto es muy, muy importante, que reconozcamos si hemos alcanzado el objetivo o no, si nuestra intención se vio satisfecha o no. Es decir, si aprovechamos el estudio, recordando las palabras de nuestro hermano Catarino cuando él nos insistía en que había que aprovecharlo y que era muy provechoso. Ese es en el primero de los casos. En el segundo de los casos, pues no importa si porque no tenemos ningún objetivo y solamente
es un hábito, una costumbre. Y por esto, para dar entrada precisamente a lo que vamos a reflexionar sobre el hábito, porque hay deseos y hay costumbres, hay hábitos. Por ahí hay un dicho que a lo mejor por ahí alguna vez lo mencionaron, que es más fuerte la costumbre que el amor. Por ahí dijo un cantante o algo así. Pero, pues tristemente es una realidad. Es una realidad. Entonces, necesitamos tener ese deseo vehemente. O sea, sí, adelante, a ver, nuevamente. ¿Quién levanta la mano, adelante? Sí, es Polita y Ricardo. Sí, adelante. Mira, tengo una frase que siempre me ha impactado, no sé, pero dice, me ha hecho reflexionar más bien, de tomar los buenos hábitos para que las costumbres sean. Sí. Esto lo tomé referente a la acción. Entonces yo tomé los ciertos hábitos que no me gustaban, que no era de agrado, pero lo hice como hábito. Y ahora lo disfruto, como dice la misma la frase, costumbres ahora se han vuelto placenteras. Entonces esa es la situación. Cuando por ejemplo, a los niños que le damos instrucciones que no les gustan, cuando son mayores, se vuelven costumbres, ya me formaron con hábitos, y las costumbres que ahora las disfruto. Entonces, sí hay una relación entre hábito y costumbre, pero no es por decir que lo hagamos nada más por cumplir algo. Yo pienso que si lo hicimos bien, no se da ese caso, porque pues yo disfruto de estar con ustedes, no lo hago por hábito. Sin embargo, cuando fui niña quizás sí fue por hábito, porque a veces no quería yo ir y me llevaban. Y ahora esas costumbres que ya formé en mi ser son placenteras. Lo veo también con mis hijos. Hay cosas que ellos aparentemente no las demuestran, pero cuando yo veo que se expresan, que son hábitos que ya fueron formados y ya sus costumbres que ahora ellos hacen en algunas cosas, ¿no? Porque todos tenemos fallas, como yo mismo. Hay costumbres que le veo muy buenas. Bien, bien, gracias. Bueno, miren, a ver, déjenme aclarar algo. En los estudios, cuando nosotros nos dirigimos, lo hacemos de manera general, no de manera personal. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros lo tomamos de manera personal, entonces excluimos a todos los demás. Y sí es correcto, como opinión se acepta, pero tenemos que ser muy objetivos en ese sentido por lo siguiente, porque tú misma, Polita, no me negarás que acabas de decir que en una ocasión o cuando eras pequeña ibas al estudio por costumbre, que a final de cuentas costumbres y hábitos realmente son sinónimos. Entonces, yo estaba diciendo que hay de los dos, ciertamente. Eso pues, no lo podemos negar, ¿sí? Aquí lo importante de todo es cómo se forma el hábito. Si me dejan concluir o continuar, se van a dar cuenta de lo interesante e importante que es esto. Porque cuando nosotros podemos formar buenos hábitos, es muy beneficioso para nuestra vida en todos los sentidos, ¿sí? Pero también podemos caer en malos hábitos que antes de que lo aclaren se llaman vicios, son los vicios. Entonces, en ese sentido,
Miren, yo quiero ponerles aquí o quiero comentarles una, cómo lo conceptualizaba un psicólogo, un filósofo de hace muchos años. Él decía que el hombre nace con la tendencia a hacer más cosas de las que sus centros nerviosos están preparados a realizar. La mayoría de los actos de otros animales son automáticos, pero en el hombre es tan enorme su número que la mayor parte de ellos debe ser fruto de un estudio laborioso. Si con la práctica no los perfecciona y si el hábito no reduce el gasto de energía nerviosa y muscular, se hallará en un estado lamentable. Esto lo dice el doctor Musley y dice, si un acto no se volviera fácil después de hacerlo varias veces, si fuera necesaria la dirección atenta de la conciencia para su ejecución en todas las ocasiones, en este caso, desarrollo, el individuo emplearía todo el día en vestirse y desvestirse. La actitud de su cuerpo absorbería toda su atención y energía. Y como ejemplo dice, lavarse las manos o abrocharse un botón le resultarían tan difíciles en todas las ocasiones como es para un niño que apenas lo hace la primera vez. Y por si fuera poco, esto es muy pesado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los hábitos en realidad nos automatizan el hacer las cosas y eso nos ayuda mucho, ¿sí? La primera vez que hacemos algo nos cuesta mucho trabajo. Nuestro cerebro está acostumbrado a los hábitos, nos diferencia de los animales en ese sentido. Cuando nosotros desarrollamos un hábito, llámesele también proceso, llámele sistema, y de tal manera que cuando hacemos las cosas repetidas las hacemos cada vez más fácil. ¿O ustedes creen que, por ejemplo, un conductor la primera vez que se sube al carro maneja perfectamente bien y ya después hasta con los ojos cerrados lo maneja? Porque ya se acostumbró, ya formó hábitos y eso le facilitan las cosas. Esa es la parte buena, pero también tiene una parte negativa, que una vez que se forma un hábito también es muy difícil retirarlo. Y por ejemplo, hay quien se habitúa a un sistema, a un proceso, y pues eso le resta oportunidades de ver cosas nuevas. Y entonces siempre lo mismo. Y eso, pues a veces, fíjense, hoy en día un problema grave y que se está dando con la pandemia es que muchos se están acostumbrando demasiado a los medios. Yo les voy a decir esto muy fácil. Estamos cómodamente instalados para el estudio, que es, ya nos acostumbramos. De hecho, ha habido comentarios que mejor hay que seguirle así. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos facilita las cosas. Pero al principio yo les aseguro que era muy complicado conectarse. Era muy complicado a realizarlo. Y había quienes no querían. Mejor era el presencial. Ahora, una vez hecho el hábito, es más fácil y a veces ya no queremos salir de ahí. Por eso, en este caso que les pongo aquí, si nosotros a la palabra de nuestro Dios nos acostumbramos al hábito de siempre escuchar los dogmas establecidos, entonces vamos a caer en ese tipo de vicios. Dice aquí, alguien me ayuda a leer por ahí, a ver, Tere, mi hermana Tere, ¿me lees Jeremías 17 del 9 al 10? Tu sonido, Tere, no lo abriste. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bien, gracias. Así. Mechita. Gracias, mi hermana. Miren, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso realmente para nosotros, para uno mismo. Nuestro Señor Jesucristo dice
que de ahí se originan pues toda la problemática que vivimos, del pensamiento, de la intención del hombre. Aquí vamos a ponerlo en estos términos. Aquí corazón se está refiriendo precisamente a la intención del hombre, a sus deseos, a su concupiscencia. Por eso dice, es muy engañoso y además perverso. Perverso porque a final de cuentas nos atrae lo que es a veces cómodo a expensas de nuestro propio beneficio. La vez pasada yo les preguntaba que el problema que tenemos en México, peor que la pandemia, que es la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el estrés y muchas enfermedades degenerativas más, que no es otra cosa más que precisamente de esos malos hábitos que hemos desarrollado, de alimentación, de vida, de muchas cosas. Entonces, eso es perverso para nosotros mismos. Nuestro Dios dice, yo escudriño la mente, Él nos conoce hasta el interior nuestro. Dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso que dice es que nuestro Dios, a final de cuentas, de acuerdo a nuestra intención, a lo que nosotros deseemos y llevemos a cabo, vamos a tener también la recompensa. Es decir, de todas nuestras obras hemos de dar cuenta. Y muchas veces esas se van a generar por ese problema que hemos desarrollado de hábitos. Podemos desarrollar buenos hábitos, como decían, porque a veces cuesta trabajo. Miren, vean, a veces, sobre todo los jóvenes, cuando se les quiere enseñar algo bueno, o lo que nosotros consideramos bueno, a veces son renuentes, pero después de que lo empiezan a probar, de que empiezan a tener satisfacciones, como les decía, si nosotros nos reunimos y dentro de nuestras reuniones obtenemos lo que vamos a buscar, nos va a gustar y podemos desarrollar, ¿por qué no?, un buen hábito. Miren, yo lo he comparado con esto. Si nosotros vemos un manzano y vamos a recoger manzanas, pero no hay, bueno, podemos ir otra vez, una tercera y cuarta vez, a ver si hay. Pero después de varias veces que vayamos y no encontremos lo que buscamos, ya no vamos a ir, ya no nos interesa. Ahí es lo importante. Por eso yo les señalizaba que cuando nosotros tenemos una intención, aquí voy a ser claro y preciso en esto, de aprender el Evangelio de Jesucristo, de aprender a vivir y de aprender lo que Él nos quiere enseñar, y nosotros podemos identificarnos con esa enseñanza y hemos obtenido algo positivo, claro que queremos más. Pero si no lo obtenemos, entonces ya no nos va a interesar. Así que los hábitos tienen su lado positivo, sí, ciertamente. Claro que es a veces muy complicado. Entonces, bueno, en este sentido, vamos a ver, miren mis hermanos, respecto de los hábitos, es una conducta llevada a cabo con una definición más o menos, o algo que nos haría pues una especie de definición. Un hábito es una conducta llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo que es aprendida. Importante, no innata, es decir, no la tenemos, no nacimos con ella, y que requiere de poco o ningún compromiso racional. Es decir, no necesitamos nosotros utilizar nuestra inteligencia para realizar la tarea que ya hemos desarrollado en un hábito. Porque ahora, este tipo de conductas o los hábitos consumen mucho, pero mucho de nuestro tiempo. Y claro, que pueden ser provechosas o perjudiciales. Y ya repito, cuando nos perjudican son los vicios. Y generalizando, entonces, cualquier cosa se puede convertir en un hábito. Cuando ya su ejecución se hace rutinaria o automática y ya no requiere ningún esfuerzo consciente o que tengamos que estar reflexionando para hacerlo.
En este sentido, bueno, pues los hábitos no son naturales, no nacimos con ellos, sino que son conductas aprendidas y que se van inculcando a fuerza de repeticiones hasta que se vuelven automáticas. Pero así como se pueden aprender, también obviamente se pueden desaprender, valga la expresión. Es decir, podemos adquirir y quitar hábitos. Sin embargo, quitarlos no es tan fácil por la cuestión de la recompensa, de que nos gusta lo que hemos adquirido, la comodidad de, y nuestro cuerpo se habitúa mucho a esa comodidad. Así que cuidado con eso. Y bueno, cuando nosotros podemos, se desarrollan muchos hábitos en todos los ámbitos de nuestra vida. En términos generales, los psicólogos han determinado que más o menos en 2 meses, dice ahí, ellos ponen que 66 días bastan para que se forme un hábito nuevo. Más o menos 2 meses de mantener una actividad o una conducta con la regularidad necesaria, es decir, constantemente, va a convertirse en un hábito. Y de igual manera también para eliminarlo se puede aplicar la misma regla. En aproximadamente unos 66 días se puede dejar. Esto siempre y cuando haya la disposición, siempre y cuando se entre aquí el concepto que habíamos dicho de concupiscencia. Es decir, como nuestro Señor Jesucristo decía, cuidado con lo que contamina al hombre, que son sus malos pensamientos, sus tendencias al mal. Pero a final de cuentas nosotros somos los que le vamos a dar ese color a nuestra manera de conducir, a nuestros deseos. Decía pues que un vicio es un hábito nocivo, es decir, aquello que resulta dañino para nuestra salud, tanto física, mental y espiritual. Y eso hace que nuestra vida se vea entorpecida de alguna manera. Hay pues todo tipo de vicios en los que generalmente pues por lo general vamos a pensar que entran los sustancias químicas psicotrópicas como el alcohol, el tabaco, las drogas, etcétera. Y pues eso todavía exacerba más. Pero miren, mis hermanos, realmente las drogas es un tema aparte, pero nada más como un pequeño apunte les diría que muchas de las drogas que conocemos en realidad hacen que nuestras capacidades se vean fortalecidas. Pensemos mejor, nos conduzcamos mejor, o sea, nuestras capacidades aumentan, pero cuidado porque el abuso es lo que daña. Bueno, decimos pues que en este caso, nuestro Dios que pone aquí que precisamente nos podemos autoengañar pensando que es nuestro anhelo el hecho de alcanzar nuestros sueños, y a veces pues es difícil a veces salirse de eso porque miren, perdonen con lo que les voy a decir, pero desgraciadamente es una realidad. La mayor parte de las peticiones que se le hacen a nuestro Dios o de las oraciones son dirigidas a que nos dé algo, a que nos quite una enfermedad, nos ayude, a que vivamos mejor en este mundo. Desgraciadamente, generalmente eso es lo que le pedimos y eso es lo que nos llama a acercarnos a nuestro Dios. Por eso Él dice, bueno, pues entonces, ¿qué pasa, no? Es una contienda para con nuestro Dios. Y precisamente el texto que comentaban, Santiago 4 del 1 al 3, leo para que, ya para concluir más rápido, dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es muy edificativo esto y nos enseña muchísimas cosas que si nosotros lo llevamos a una reflexión profunda, mis hermanos, encontramos un cúmulo de sabiduría aquí dentro de esta carta de Santiago. Para empezar, precisamente, pues ya quisiera, así es como se genera todos los problemas que la humanidad tiene, por la manera en que el hombre se conduce. Esas pasiones, esos deseos vehementes, dependiendo de cuál sea la dirección que le demos, es lo que van a producir no solamente en nosotros, sino en los demás. A veces hasta en la pareja, cuando quieren pleitearse, pues cualquier detallito es propicio para que salgan este tipo de pasiones, desde que el desayuno está frío, no te levantaste, no me serviste, no te has, etcétera, etcétera. Que conocemos muy bien cómo se dan todo ese tipo de problemas y eso se repite a lo largo de todos los sistemas, desde el más simple, que es entre dos personas, hasta entre naciones. Y de todo eso, bueno, dice cómo nosotros podemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, si no te pones tú a cuentas con tu prójimo, ¿cómo quieres ir a poner de cuentas con Dios? ¿Cómo le podemos pedir algo a nuestro Dios si nosotros mismos no somos capaces de convivir con los demás? Si nosotros mismos tenemos envidia, vemos con malos ojos, en nuestro corazón hay contiendas con los que nos rodean por cualquier cosa, porque no están de acuerdo con nosotros, porque son más, porque les fue mejor, por un sinfín de cosas. Y aquí, bueno, entonces es importante que reflexionamos en esto. Y bueno, por último, yo quiero terminar y concluir este estudio con esta carta a los Hebreos, Hebreos 10, 23 al 26. Y dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A final de cuentas, mis hermanos, ya conocimos el Evangelio. Como el apóstol Pablo dice, ciertamente, ya debiéramos de ser maestros, pero siempre llegamos a los rudimentos de la fe, es decir, a ver que nuestra salvación está en nuestro Dios, en Jesucristo, y que en Él encontramos la vida. Pero los detalles de cómo vivir esa vida, de cómo hacer para que se haga una realidad en nosotros, ahí nos quedamos cortos, ya no avanzamos. Entonces es importante que nosotros empecemos a renovarnos y revisemos nuestros hábitos, cómo nos comportamos, y empezar a desechar todo aquello que nos lleva en dirección contraria hacia el reino de Dios. Y vamos a ver que pues necesitamos conocerlo. Fíjense, de alguna manera, la ley de Dios hablaba el otro día, y de la ley, o Pablo habla sobre la ley del espíritu y la ley del pecado, la ley de la carne, la ley espiritual, las leyes de Dios. Las leyes de Dios son vida, las leyes del pecado de la carne son muerte. Y son muerte no como la muerte que conocemos, sino muerte de a de veras. ¿Por qué? Porque el mundo ya está muerto, está condenado, no va a subsistir.
Por más que muchas veces en la ilusión del hombre se haga que va a regenerarlo, que nuestro Dios va a cambiar lo que Él ya determinó de que se destruirá y que todos aquellos que querramos, vamos a ir a su reino. Pero cuidado con los que su deseo es quedarse aquí en la tierra, con la esperanza tal vez o el deseo de que la tierra sea regenerada y que vuelva a ser un Edén, el Edén que en el que ya no está, en el que estuvieron Adán y Eva. Suena prometedor, suena bonito, pero eso precisamente es lo que nos puede hacer caer. Pensar que si Dios nos concede vida eterna de 18 años, que inmediatamente regresemos a una edad de juventud y que tengamos la vida eterna y que no tengamos que trabajar porque todo nos va a llegar y no tenemos que pelear con enfermedades, ni con animales, ni con nada. Perfecto, Señor, olvídate de tu reino, yo aquí me quedo. Ahí está el peligro. Por eso es que nuestro Dios quiere que nos probemos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nos queremos quedar con eso? Pero necesitamos nosotros. Dios ya lo sabe, pero nosotros lo ignoramos. Y tenemos la oportunidad de desearlo, de que esa concupiscencia no sea por los placeres de la carne, sino que sea por los placeres del espíritu. Lo podemos cambiar. Podemos cambiar los hábitos malos por hábitos buenos. Podemos cambiar los vicios por virtudes. Y de eso se trata el Evangelio. De eso se trata que Jesucristo haya venido a enseñarnos a vivir para renacer y para alcanzar la promesa de eternidad. No es otra cosa. No nos vino a quitar ni vicio, no nos vino a quitar las enfermedades, a quitar las contiendas, a dar paz. No, realmente no. No tiene caso. Si a final de cuentas no van a subsistir, porque pues es una realidad. Así como nacimos y vamos a morir, el universo nació y va a terminar. Va a llegar el fin del tiempo. ¿Cuándo? No nos va a tocar ver, quizás. Quizás, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Tal vez al ratito, dentro mañana, esto se derrumbe. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hoy tenemos en este momento la oportunidad de cambiar nuestra mente y de renovarnos y de cambiar y poner nuestra vehemencia, nuestra concupiscencia, que realmente nuestro deseo sea por alcanzar el reino de nuestro Dios. Así que nosotros tenemos la decisión. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús, Te bendiga. Bien, mis hermanos.